Hay historias que no terminan cuando alguien se va, historias que siguen en cada paso y en cada decisión. Francisco Correoso es padre de Carmen, una niña que vivió su deseo gracias a la Fundación Pequeño Deseo y que hoy sigue muy presente en todo lo que hacen. Este mes de junio afronta un nuevo reto solidario, 1.450 kilómetros en bicicleta para que otros niños puedan sentir esa misma ilusión. Porque cuando se cumple un deseo no se olvida, se queda y se transforma en esperanza. Soy Amparo Aragón y esto es el poder de la ilusión. Si tú también crees en la fuerza de un deseo, síguenos y ayúdanos a cumplir muchos más. Francisco, vamos a hablar de ti, de tu familia, de Carmen y del reto. Cuéntame de tu familia. Pues mi familia somos 4, mi mujer Rosana, mi hijo Fran, mi hija Carmen y yo, que ya me has introducido antes. Un hijo siempre es especial, pero ¿qué tenía Carmen que la hiciera especial? ¿Cómo definirías a Carmen? Pues Carmen sobre todo era muy buena hija, era dulce, amable, buena hermana, o sea, es que Carmen lo tenía todo. Por eso Carmen creo que molestaba y tristemente la apartaron de nuestro lado. ¿Pero molestaba por qué? Porque Carmen recogía todo lo que podría tener una niña especial o una hija especial. Es que lo tenía todo. O sea, que cumplió en la vida Sí, probablemente para lo que estaba destinada, ¿no? por supuestísimo. Y Francisco, en la fundación los niños no saben que van a cumplir el deseo, ellos se encuentran, ¿no?, con el deseo que han pedido de repente con la sorpresa. ¿Cómo fue ese momento? Pues tardamos muchísimo tiempo, bueno, fuimos desde hospital en hospital, desde tratamiento en tratamiento, y necesitábamos un momento en el cual sentirnos un poco liberados, necesitábamos que ella fuera feliz por un momento, salir del hospital, Salir de esa rutina, ¿no? eso es. La fundación se puso en contacto con nosotros ¿Mm? y como cómplices nosotros y cómplices los doctores, pues llegamos se le hicieron ciertas preguntas para Para saber, tantear, ¿no? eso es, para saber ella qué quería y bueno, una de ellas fue que quería conocer a las princesas Disney. Pues ya se puso en funcionamiento la maquinaria para un fin de semana, entre comillas, engañarla Sí. para poderla sacar del hospital y acompañarla a dar un paseo hasta que se dio cuenta que estaba dentro de un castillo. Claro, ella miraba por todos los sitios porque algo no le cuadraba Claro, de lo que estaba pasando allí. Se puso en marcha la música y comenzaron a salir princesas. Primero una, hablaba con ella, luego otra. ¿Y cómo fue? Claro, O sea, ese momento también vosotros, ¿no? Porque claro, el brillo de sus ojos cambió de un momento a otro porque no sabía lo que estaba viviendo allí, no sabía qué estaba pasando. Eh, Estaba feliz, estaba alegre, estaba con su hermano. Eh, claro, para nosotros eso era un alivio, verla feliz, verla verla contenta sonreír eso y es. fuera del entorno ¿no? Y notas ahí que esa ilusión, ¿no?, es terapéutica. Claro, porque ya llevas mucho Sí. sobre los hombros, pero el camino que nos quedaba por recorrer todavía era mucho más duro de lo que habíamos recorrido. ¿Cuánto llevaba Carmen de tratamiento cuando hace el deseo? Cerca de 9 meses, 9 meses. 2 hospitales, algún que otro ciclo de quimio, operaciones, siempre malas noticias, nunca obteníamos una buena noticia. Entonces necesitábamos de una manera o de Mm. otra que aquello cambiara, de tener un día, un fin de semana, Un una semana, respiro, eso es. algo bonito, ¿no? Como
para poder seguir Eso es, adelante. necesitábamos que ella reseteara y que tuviera ilusión por seguir viviendo y ilusión por recuperarse. ¿Y lo notasteis en los días posteriores o ¿no? Como esa energía en los días posteriores o durante el tratamiento posterior, que quedara algo de ese momento? Claro, date cuenta que ya no es solo la sorpresa, sino el estar con nosotros, todos juntos, los regalos que obtuvo, la comunicación con el hermano en los días posteriores, pues todo eso ¿Cómo era hacía esa olvidar. comunicación con su hermano? Su hermano era más, Fran Claro, ahora es, tiene 15, ¿no? claro, Carmen tendría 18 ahora, y Fran es un demonio, Muy movido, es muy bueno, pero es muy movido. Igual sí. que Carmen, el deporte, pues, ella era muy de pintar, de disfrutar de la vida, pero de otra manera, pues Fran disfruta de la vida, pero haciendo deporte. Entonces, claro, cuando Carmen quería coger el micrófono o los regalos, el otro ya lo llevaba todo. Entonces se le notaba mucha complicidad. O sea, que se crea un vínculo más fuerte Sí, claro. a raíz de todo esto con los dos hermanos, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Date cuenta que nosotros salimos de casa el Mm. día que detectan la enfermedad Carmen y no volvemos hasta 7, 8 meses después. O sea, nosotros vivimos en una habitación de hospital y mi hijo pasa a ser el hijo de mi madre que acababa de perder a mi padre. O sea, Es una en- situación familiar, em, claro, mi padre sí, fallece el complicada. 6 de junio y 2 semanas después detectan un tumor en mi hija. Entonces, claro, mi hijo se trasladó de mi casa a la casa de mi madre Claro, la vida se te da la vuelta totalmente. y el uno y el otro pues hacían compañía y eran el apoyo el uno del otro. Entonces, para nosotros era muy importante regresar a casa y ser una familia, eh, entre comillas, lo más normal. Claro, Claro, posible, sí. eso es. Y ese legado de Carmen que deja, supongo que en vuestra vida Ujú. familiar ahora y en su hermano, que ahora me cuentas con todo el reto, el legado de Carmen, decides tú, ¿cuándo decides que vas a continuar con un reto o en la memoria de Carmen? O sea, yo no decido nada, aquí todo es consensuado y si yo no tengo el visto bueno de Rosana y de Fran, en casa no se hace nada. ¿Pero Pero surge de los tres o hablándolo un no, día? yo utilizo la bici, o sea, para mí, antes de la enfermedad de Carmen y posterior a la enfermedad de Carmen, para mí la bicicleta es mi psicólogo. Mm, Claro, pasan muchas horas solo, es entonces te da tiempo a pensar, es terapia, sí. eso es. Entonces, al fallecer Carmen, yo nunca había dejado la bicicleta y empieza a rondar ya por mi cabeza ciertas ideas para que el nombre de mi hija pues perdure Sí, y siempre se tenga en cuenta, sobre todo en Higueruela, y que toda la gente siempre recuerde a Carmen y la tenga en el tintero. O sea, que hay un dicho que nunca muere lo que nunca se olvida. así Entonces, es, pues Carmen siempre estará viva mientras su familia quiera por supuesto. Y en- empiezas a configurar el entonces reto. empiezo a configurar el reto. Mi cabeza empieza a maquinar qué podríamos hacer nosotros, eh, entre comillas, una humilde familia para que Carmen pues siguiera estando en el tintero. ¿Qué podemos hacer? Pues el trabajo no nos permite tampoco hacer grandes cosas, Mm, pero la bicicleta sí. Entonces, pues hablo con Rosana y una locura que se me ocurre pues de navegar en internet es hacer una prueba a ver si era capaz de aguantar más de 20 horas subiendo un pequeño puerto que hay cerca de Higueruela, pues subiéndolo y bajándolo, ujú. e intentar hacer un Everesting, que era pues ascender 8.848 metros sin parar en una misma cuesta, subiendo y bajando.
La infraestructura era muy básica. Mi mujer, mi hijo, 2 o 3 amigos y amigas y hacer una prueba. Ujú. La prueba salió bien, ¿Lo conseguiste? lo conseguimos y enseguida se puso la maquinaria. Ya, Eh, un poquito más, ¿no? sí, El reto un poquito más. un poquito más y ahora que somos capaces de hacer esto, pues eh, que el nombre de Carmen sirva para alegrar la vida, entre comillas, o por lo menos em, lo que vivió Carmen con su deseo, que otros niños se puedan aprovechar Que otras también. familias, ¿no?, también sepan que ex que a través de Carmen existe esta Eso es, fundación, cumplir este deseo. Y ahora has llegado al reto que vas a hacer ahora en junio, que son 1.450 kilómetros desde Disneyland París hasta Higueruela. eso es. Pero cuéntame, porque a mí me parece, hemos estado hablando un poquito antes, cuéntame todo, el reto, que me lo vas a contar, pero la generosidad de la gente, ¿no?, y del pueblo, eh, ¿cómo lo vivís? Porque esa generosidad y esa, ¿no?, cómo todos os han apoyado y en lo que se ha convertido este reto, eh, que el nombre de Carmen se está convirtiendo Ujú. ya en una cosa grande. Cuéntamelo todo. El Desde el primer momento, desde el primer reto, el pueblo se volcó. O sea, Higueruela lo podemos conocer por sus grandes vinos, pero sobre todo lo conocemos por sus gentes. O sea, es gente súper amable, es que tiene algo muy especial Higueruela. que os quieren mucho, A nosotros claro. nos quieren mucho y todo lo que organizamos em, a favor de la fundación en este caso o de otras asociaciones, porque hemos colaborado con otras asociaciones, el pueblo se vuelca entero. Entonces, cada 2 años el pueblo ya sabe que tiene que haber algo. Porque Eh, además van contigo, son el equipo que va contigo en la prueba. Unos son de Higueruela, otros son fuera de Higueruela, son todos compañeros míos y amigos míos, pero sobre todo es todo el pueblo de Higueruela el que ayuda y acompaña a Rosana en organizar eventos durante todo un fin de semana. O sea, Rosana por un lado en el pueblo y tú y luego tu Eso equipo es, el por el equipo es otro. Rosana y Fran en Higueruela. Y Francisco, cuando vas en la bicicleta, Ujú. la ilusión, o sea, ¿cómo te sientes por dentro? Yo sé que estas pruebas son parte física, mucha parte de cabeza. em, la ilusión te empuja una ayuda durante la etapa. Claro, aquí hay dos tipos de preparación, la psicológica y la física. La física es la madura y la psicológica yo no necesito entrenarla, porque solo la ilusión de llegar, de ver a mi familia, que se recuerde a mi hija, o sea, yo no necesito nada más que me ayude para superar, ¿sabes? En Tienes a ningún... Carmen presente, Carmen te va Claro, ayudando, y yo siempre digo que los entrenamientos son muy duros, que luego el reto es el regalo, ¿no? ujú, Vas ahí de la mano de Carmen y supongo que bueno, que es lo que te ayuda a conseguirlo. claro, en ningún momento tú puedes pensar de parar o en ningún momento puedes pensar en bajarte de la bicicleta o en ningún momento puedes pensar en abandonar porque siempre hay alguien que te está empujando y que la ilusión de llegar, de que se recuerde a tu hija de una forma bonita, de Y en pues los momentos de flaqueza, ¿de qué tiras? los momentos ¿De de corazón? pues tirar de corazón, tirar de tu familia, tirar de la imagen de ¿Tienes tu las hija, imágenes? claro, Sí, ¿no? sí, claro. Por Y ejemplo, conmigo viaja siempre una foto de Carmen con un vestido de gitana. de Esa, Faralaes. sí, esa viaja con nosotros allá donde ¿La vamos. llevas en la bici? La llevo en la maleta por si en algún momento es necesario tirar de ella, Ujú. ¿sabes? Porque en la bici no puedes llevar nada, puedes poner una pegatina o tal, pero es más importante llevarla Sí, un cartucho en la recámara, por exacto. si en algún momento eh, tienes un momento de flaqueza,
un mal que te dé pensamiento, fuerza. eso es. ¿Y cuántas horas estás entrenando ahora? O Pues sea, ahora alrededor de unas 35 semanales. 35 semanales. ¿Y haces tiradas de Generalmente hago martes, miércoles, jueves, dos horas y media cada día. El viernes, dependiendo de la dureza del fin de semana, descanso o incorporamos ya salida nocturna. Y el sábado y el domingo ya tengo salidas de 9-10 horas, unos todo 300 esto rascando kilómetros. tiempo al trabajo, al- a- a los momentos familiares, que Todo es que esto rascando. Rosana y tu hijo, que se llama Fran, Francisco, sí. Fran también, eh, son importantísimos en estos retos, porque son los que dejan, ¿no? Que todo este tiempo lo estés dedicando al reto y a robarles un poquito de su tiempo. Claro, al trabajo no le puedes robar tiempo, entonces se lo robas al sueño y a tu familia. O sea, Porque en el reto no duermes tampoco, en el duermes reto no duermo, muy poquito. no. O sea, me Entonces parece, todo el tiempo del entrenamiento se lo quito a ellos, claro. Entonces sin el apoyo de ellos es inviable, porque claro. abandonas la casa, abandonas las tareas familiares, abandonas comidas, abandonas cenas, claro, entonces sin el visto bueno de ellos, estos retos no se podrían hacer. Se podrían hacer otras 1000 cosas, pero este tipo de retos no, porque necesito muchas horas para entrenar. ¿Y qué sientes cuando ves todo lo que se ha generado alrededor, cómo ha ido evolucionando desde aquel deseo em, hasta ahora? Todo lo que se ha generado, no solo en el pueblo, sino en vuestra vida. En nuestra vida hoy precisamente Rosana ha hecho un pequeño anuncio de unas camisetas conmemorativas del reto, eh, y haces el anuncio y tienes 500 personas solicitando ya tallaje para comprar las camisetas. Fíjate. Em, o cualquier foto, cualquier pequeña cosa que anuncias o que la gente se entera, pues es Una toda la respuesta inmediata. inmediata, inmediata. Y la gente se ofrece sabiendo que nosotros no podemos pagar nada, que que toda la colaboración es muy bienvenida. O sea, que lo hacéis para recaudar fondos para poder que otros niños sigan cumpliendo los Claro, deseos, ¿no? o sea, hay que ser así de claro. El reto de Carmen, eh, la iniciativa principal es recaudar, y cuanto más podamos recaudar, muchísimo mejor. Y cuanto menos gastemos de eso recaudado, también muchísimo mejor. Claro. Pues entonces necesitamos el apoyo de empresas, particulares, amigos, que todo su apoyo sea gratuito, que hagan aportaciones gratuitas, y luego cuantas más donaciones, mucho mejor. Porque en el primer reto conseguimos 17.000 euros, Ujú. fueron aproximadamente 15 sueños los que se cumplieron de niños y niñas. En el reto de Finisterre fueron cerca de 35.000 euros, Fíjate. 40 niños aprovecharon de esa recaudación, y ahora nuestra intención es superar. Si lo podemos superar, bien, y si no se puede superar, pues tampoco pasa nada. Qué emocionante, ¿no? Pero a ver, claro, Vivir eso y saber que hay otros niños eh, eh, pudiendo, ¿no? Tener un poquito de esa alegría, porque claro, o sea, un nuestra ratito. recompensa es cuando ves que en la fundación, que gracias al reto de Carmen, pues hay un niño o una niña que se ha tirado en paracaídas, o que ha conocido a su princesa favorita, o que ha recibido una tablet, y ya solo con verle la cara a ese niño o niña, Ya ha pues merecido la pena, sí. claro, totalmente. Mira, te decía antes que tenía aquí una frase escrita del año 22, justo donde he escrito las preguntas que te quería hacer, que dice, no desistir es lo mejor que puedes hacer por ti. Y Ujú. entiendo que ese es tu leitmotiv, ¿no? Como no desistir en que Carmen, bueno, y no desistir vosotros, ¿no? Como Ujú. familia.
O sea, nosotros desde el primer día, Carmen vive con nosotros, Carmen es una de la mesa. Teníamos dos vías, la vía de rendirte, que esa es muy fácil, bajar los brazos es súper sencillo, o coger la vía más difícil, que era pues tirar para adelante, seguir siendo una familia y dentro de nuestras posibilidades pues intentar ayudar o ponernos o coger de la mano a asociaciones, fundaciones, etcétera, etcétera, para que otros niños se pudieran aprovechar de esto. ¿Y qué consejo le podrías dar a una familia que está pasando por este momento ahora mismo? Uf, es muy difícil porque cada familia, no todos somos iguales. Hay familias que están desestructuradas, hay familias muy unidas, entonces, pero el consejo sobre todo es que no olviden a sus hijos. eh, Sí, porque a veces tienes otros hijos claro, también y esos no te puedes olvidar que están ahí, tienes que estar dedicado. claro, porque necesitan Es tu apoyo, complicado sobre todo coordinarlo. más apoyo que el que tenían antes, porque han perdido a un hermano o una hermana, porque hay niños que se lo tragan todo, entonces pues hay que sacarle el sentimiento y hay que recordar al hermano que ha fallecido o a la hermana que ha fallecido, pero claro, hay que apoyarles a ellos, que vayan unidos y sobre todo que intenten ayudar no es necesario retos, es No, simplemente con la ayuda, con la visita a una familia. al que tienes en la habitación de al lado incluso, ¿no? ¿Y qué te gustaría que pasara después de este reto? Que no hubiesen ningún tipo de reto más, pero no porque no pueda hacer retos, sino porque no hayan niños a Que los necesiten cuales que se hagan retos para... eso es, destinar el dinero para sacarles una sonrisa o para ayudarles de la forma que sea. y- Esa sería, pero eso o sea, no está en bueno, mi el mano. mayor deseo, claro, de todo ser humano, ¿no? Eso es. Entiendo. Em, ¿Qué ahora que estamos, vamos a decir a la gente que nos está escuchando cómo pueden colaborar con la Fundación Pequeño Deseo? Con el reto de Carmen hay diferentes formas de colaborar. Uno es a través de migranodearena.org, buscan el reto de Carmen y ahí hacen una donación y eso va íntegramente a la Fundación Pequeño Deseo. Y luego a través de una transferencia al número de cuenta de la Fundación Pequeño Deseo o a través de Bizum. Luego pasaremos el cartel con todas las formas de donación y lo que sí Para que me que este gusta reto... decir siempre es que la gente esté tranquila. Lo único que hemos pedido desde mi familia a la fundación es que ningún dinero, ningún tipo de donación pase a través nuestra. Todo es limpio, aquí no hay carta Transparente. ni Ujú. cartón, es transparente y el dinero, las donaciones, por muy grandes o por muy pequeñitas que sean, van íntegras a la Fundación Pequeño Deseo y ellos son los que se encargan de dar buen uso Eso a... es importante decirlo porque, porque mucha gente se lo pregunta y a veces dudan Y que estamos acompañados de que en las noticias, si no es un día es otro, pues se descubra alguien que ha hecho trampa con este tipo de... Tocan mucho este tipo de retos o este tipo de iniciativas, tocan mucho la sensibilidad de la gente, la gente hace donaciones y luego no saben dónde van destinadas. nada, con los niños no se juega. Pues nos vamos a despedir, pero vamos a hablar de Carmen, vamos a Ujú. terminar, ¿no? Hablando de Carmen y teniendo un recuerdo para ella. Lo que quieras decir, una frase que dijera ella, un Ella le gustaba decir Hakuna Matata, vive y deja vivir. eso es. Fíjate, Sobre ¿no? todo sé feliz. Y sé feliz. Y tan pequeña, ¿no? Eso es un pensamiento muy maduro, porque además entiendo que estos niños maduran muy pronto y, ¿no? Y tienen que afrontar Ujú. cosas que, bueno, pues que les hacen eso, crecer demasiado rápido, Sí. ¿no? Pues nos quedamos con esa frase.